el haber permitido que, bueno, este proyecto pueda llegar a todos vosotras y presentar los resultados. Para mí hoy es un lujo presentar a mis compañeros y compañeras porque hemos compartido la realización de esta investigación de brecha salarial, brecha de cuidados, dos factores de desigualdad de género. Es un formato exigente porque tenemos poco tiempo hablando del tiempo y además yo también tengo que usar algo de tiempo para presentarlo, ¿no? Pero también es un formato interesante en el sentido de que tendremos que ir todos y todas directamente ahí a la cuestión. Y de tiempo también trata esta mesa, ya que es una de las categorías centrales al hablar y medir los cuidados. El tiempo como medida objetiva de reparto de tareas en el hogar, que sin embargo la mirada feminista somete a crítica a esa noción de tiempo objetivo y neutral, porque hay, como vimos con Lina, un tiempo de mujeres y un tiempo de hombres. Y como el tiempo no es elástico, cuanto más se dedica, como veíamos en esa última gráfica, a una tarea, menos queda para otras. El tiempo de trabajo remunerado está delimitado desde fuera. El tiempo de trabajo doméstico y de cuidados no tiene límites y depende del acuerdo explícito o implícito de la pareja, de sus relaciones de poder y de un sistema de dominación patriarcal. No es un tiempo acumulable, es un tiempo discontinuado. Tiene una parte fija e inflexible, los horarios, las comidas, y otra inesperada y emergente, que genera tensión, estrés. Emergencias por enfermedades, accidentes, roturas. El tiempo propio de libre disposición es un concepto casi desconocido para las mujeres que viven con familia. Su carencia o sus limitaciones dificultan que las mujeres puedan tener una parcela de vida propia para atenderse a sí mismas, a sus deseos y necesidades personales. Dificultan su formación profesional, el establecimiento de redes y su participación en la vida comunitaria, asociativa, política, donde, como hemos visto también, persiste esta brecha global de género en su mayor profundidad. Como decía también una de nuestras mujeres entrevistadas, yo sí que me quiero, pero no tengo tiempo ahora mismo de quererme. Me parece que para presentar esta mesa, comenzar con esta frase era muy importante. Y como no quiero perder más tiempo, paso directamente entonces a presentar al primer ponente, que es Carles Simó, que es doctor en demografía por la Universidad de Montreal, ha sido investigador en la Universidad de Durham, trabajó en el Centro de Estudios Demográficos de la Universidad Autónoma de Barcelona y en la Universidad de Bielefeld. Es profesor titular en el Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, a donde se incorporó en el año 2003 a través del programa Ramón y Cajal. Su investigación se ha centrado en sistemas de información poblacional, divorcio, demografía de la familia, ciclos y transiciones vitales, inmigración y envejecimiento con perspectiva de género. Y junto con Capitolina Díaz, ha sido el investigador principal del trabajo cuyos resultados se presentan hoy. Entonces, bueno, Carles, tienes la palabra. Moltes gràcies, Marcela, moltes gràcies també a la Unitat d'Igualtat per l'organització de la jornada. El que crec que em correspondria a mi avui és presentar unes línies generals del projecte d'investigació que hem dirigit Capitolina Díaz i jo mateix. No se'n sent? Val. Ara millor? Crec que em correspon presentar les línies generals del projecte d'investigació que hem dirigit i una miqueta també resumir les conclusions, amb la idea més important de mirar com hem pogut, a veure si finalment em faig amb F5. Les cites. Vale, moltes gràcies. Perquè la idea principal era presentar-vos les relacions
entre la desigualtat de gènere en la vida privada i la desigualtat de gènere en el mercat laboral. Per tant, el que anem a fer és presentar-vos un breu repàs dels objectius del projecte, una anàlisi d'un dels estudis, en concret la discriminació indirecta de la bretxa salarial de gènere, també resultats d'una altra part del projecte, com és la relació entre la bretxa d'ingressos i la bretxa de cures en el si de la parella i les principals conclusions del projecte. El projecte d'investigació va involucrar a 29 investigadores i investigadors, 21 investigadores i 8 investigadors de 5 universitats espanyoles, que eren la Universitat Complutense, la Universitat Politècnica de Cartagena, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat del País Basc i la Universitat de València, a més de la Universitat d'Islàndia i el Centre d'Estudis d'Investigació Social de Noruega, d'Oslo. I també va involucrar a una empresa d'investigació social, que és l'empresa Cuo, que va coordinar el treball de camp d'investigació amb Noruega i Islàndia. Vam fer de coordinadors. Quins són els objectius del projecte? Els objectius més importants del projecte, diguem-ne que es podrien resumir amb la necessitat de combinar la perspectiva macrosocial, que és la que ha dirigit, ha dominat en els estudis sobre la bretxa social, la bretxa salarial, combinar-la amb la perspectiva micro d'investigació o que va dirigida a les parelles o a les persones. I un altre objectiu importantíssim era mirar les estratègies d'anàlisi de discurs, així com la modelització estadística a partir de dades d'enquesta, és a dir, analitzaven dos tipus de dades, dades de discurs i dades d'enquesta. I també preteníem estudiar les relacions entre homes i dones en l'àmbit íntim i en el públic professional per a entendre les desigualtats. Concretament, o per a concretitzar els objectius, es tractava d'analitzar tant estadísticament com discursivament la bretxa salarial de gènere i la bretxa de cures, analitzar la relació entre ambdues bretxes i, finalment, com a objectiu final o finalitat última, era realitzar propostes de polítiques públiques. Pel que fa a la primera part que vull presentar és el disseny i els resultats d'una part de la investigació que era l'anàlisi de la discriminació indirecta en la bretxa salarial de gènere. La pregunta més important que tots ens fem en el cap és si la desigualtat entre les dones i els homes respon a una situació de discriminació en termes de tracte excloent i injust per a les dones i cap a les dones. O si bé es tracta que els homes guanyen més perquè aporten més en termes de valor, de productivitat, dedicació i experiència. Evidentment, nosaltres ja tenim les respostes al cap, però ens les farem com una manera d'estratègia investigadora. Per a respondre s'utilitzen normalment dos conceptes, el concepte de discriminació salarial directa, que ja moltes persones de la sala deuen conèixer, que es dirigeix a la idea que davant dos llocs de treball que aporten igual valor o equivalent, els correspon retribucions distintes que només són atribuïbles al sexe de la persona que l'ocupa o a la valoració, per contra, d'aquest lloc de treball en funció del sexe al que va associat. Mentre que la discriminació salarial indirecta faria referència a normes, procediments vigents i pràctiques que estan en vigor i que són a primera vista neutrals, però l'aplicació dels quals afecta de manera desproporcionada als membres de determinats col·lectius, com és el cas de les dones. Utilitzant aquests conceptes per a inspirar la nostra estratègia investigadora, el que vam fer va ser una anàlisi a partir de l'enquesta d'estructura salarial, que com saben vostès, si no, us explico que és una enquesta molt gran, amb una N de 216.000 persones, i es fa quadriennalment. Què aporta aquesta enquesta que ens pugui ajudar a descobrir els factors de la bretxa salarial? Doncs principalment aporta factors d'empresa, tipus d'ocupació, tipus de contracte, salaris, evidentment, i també tipus de negociació col·lectiva, etc. Col·lectiva o altres tipus de negociació. La nostra perspectiva d'anàlisi és la idea de la transversalitat de gènere a través de la interseccionalitat dels distints factors que podem observar.
i el que hem fet és jugar amb la màxima possibilitat d'interaccions del sexe, de la variable sexe, amb altres variables, treballar amb aquest tipus d'interaccions. La idea que subjau és que aproximació és d'aproximar-nos al màxim a situacions laborals i condicions iguals. És a dir, buscaríem que si les condicions d'una dona, laborals d'una dona, són molt semblants a les de l'home, hauríem d'esperar que la bretxa en aquest cas disminueix, és menor. La nostra intenció era veure això i fins a quin punt sempre acabem mirant bretxa. Per molt que adjuntem les condicions, acabem mirant bretxa, és a dir, acabem mirant diferències de salaris entre homes i dones i sempre ells cobrant més que elles. Bé, explicar-vos una miqueta la tècnica de model lineal general, perquè hem triat aquesta tècnica perquè ens permet treballar amb la variable dependent en funció de les independents i la interacció entre ambdues, però també perquè ens permet calcular mitjanes, que són les que nosaltres hem fet servir per a calcular la bretxa estandarditzada. Bé, pel que fa als resultats, nosaltres el que hem vist és que, com era d'esperar, el que més contribueix a la desigualtat en el salari és l'antiguitat, cosa que forma part de les regles del joc. El que ja no forma part de les regles del joc és que la segona variable que explica desigualtat en el salari és el sexe. Segona qüestió important, tots els factors observats produeixen bretxa. Únicament es visualitzen dues excepcions, com són el grup de persones assalariades qualificades en l'agricultura i a la pesca, i una cosa que no ens ha d'estranyar, el grup d'edat més jove, és a dir, les persones 16 i 19 anys, i allí no hi ha bretxa salarial. És a dir, també això ens passa, que com més mirem zones de precarització laboral, menys bretxa hi ha. Allà on més precarització, menys bretxa, més igualtat, cosa que no ens hauria d'estranyar. I el tercer resultat importantíssim, l'edat és el factor que més rang de bretxa produeix. I tot això perquè hi ha menors probabilitats d'acumular anys d'antiguitat a les dones. Com a conseqüència d'això, existeix una bretxa en l'antiguitat que afecta les dones a partir dels 30 anys i que a partir de 60 anys d'edat és en promig de 4 anys. Per què es produeix això? Tots ho tenim al cap, senzillament que les dones, elles, estan molt més vegades absents del mercat de treball, paren moltes més vegades i els homes continuen la vida laboral d'una manera més contínua. De manera que a l'hora de produir antiguitat, i per tant drets lligats a l'antiguitat, es produeix una bretxa. I aquesta bretxa finalment es tradueix en una bretxa de pensions, que veurem en el temps que creixerà. Si no tendim a major igualtat, aquesta bretxa de pensions creixerà. Bé, en la nostra societat la discriminació es persegueix i, per tant, el que nosaltres observem com a bretxa salarial obeeix a normes, procediments i pràctiques en aparença neutral, però que són sistèmics. Són sistèmics, tenen una tradició cultural, estan tan arrelats en la societat que es donen per naturalitzats i els acceptem de manera tranquil·la si no pensem en el fet que són font de desigualtat. Aquests factors conformen doncs una discriminació indirecta i segregació al mercat laboral que afecta les dones. La bretxa de gènere d'antiguitat incideix i incidirà, com he dit, en la bretxa de pensions i la bretxa de gènere en les decisions vitals que de fet és una traducció o és resultat del fort pes que té l'estructura patriarcal encara en la nostra societat. De manera que la discriminació salarial indirecta és a la vegada un problema associat al mercat de treball i a més és conseqüència de les desigualtats entre dones i homes dins de les llars. Anem a passar ràpidament a l'anàlisi de la relació entre la bretxa d'ingressos i la bretxa de cures en el si de la parella, que és el segon gran estudi que volia presentar. Es tractava de, l'objectiu era identificar els factors que expliquen la diferència entre el temps potencial i el temps estimat dedicat al treball de cura. Gràcies. El treball de cura no remunerat. La hipòtesi que empraven és la de neutralització de la desviació de gènere
perquè creiem que té més poder explicatiu que les hipòtesis que s'han manegat fins ara sobre la negociació econòmica. Aquest estudi s'ha fet amb l'equip de María Luisa Moltó, Rosario Sánchez i Nieves Lázaro de la Facultat d'Economia i de l'Institut de la Dona de la Universitat de València. En la distribució del treball de cura no remunerat, la desigualtat pareix respondre més a qüestions d'identitat de gènere que no de negociació. Això és un resultat que hem vist de la nostra investigació. La disponibilitat de temps en la desocupació o el temps de treball remunerat té un impacte diferent en l'aproximació de les dones i dels homes al seu propi temps potencial de treball no remunerat, i les dones que porten més ingressos a la llar compensen la transgressió de la norma mitjançant una major dedicació de treball al treball domèstic. Cosa molt curiosa. Per altra banda, si us fixeu, els homes amb jornades o ingressos menors mai augmenten, i això és un resultat que hem vist, el seu temps de treball domèstic. O no l'augmenten, mai no, sinó que no l'augmenten en la mateixa mesura. Les dades que hem emprat són de l'enquesta d'usos del temps, de les mostres espanyoles 2003-2010, i la tècnica emprada ha estat la frontera estocàstica, que estima el temps de treball no remunerat per a les esposes i els esposos, o les dones i els homes que viuen en parella, mitjançant dues equacions, l'equació de treball de cures no remunerat i l'equació de desigualtat. La variable dependent utilitzada és el logaritme natural del temps de treball no remunerat. Bé, els resultats, les dones, la dependència principalment per a les dones, la dependència en la cura dels marits les apropa a la seva frontera de cures de la llar. És a dir, quan són dependents de cures, elles estan molt més prop del màxim de cures que elles poden tindre a la llar. Pel que fa als homes, si els homes són proveïdors de cura, la distància de les esposes de les dones, de la parella, en la seva pròpia frontera augmenta. Aquesta és la idea de frontera respecte al màxim potencial. La dependència dels ingressos dels marits o dels homes en la parella no mostra un impacte significatiu. L'edat de les dones augmenta la distància dels marits respecte a la seva frontera de treball no remunerat. I si, fixeu-vos bé, si la dona augmenta el temps dedicat al treball remunerat, els marits o els homes s'apropen a la seva pròpia frontera de treball de cura no remunerada. Resultats tots interessants i que ens porten a lligar com es construeix aquesta relació entre el treball remunerat i els ingressos. Més resultats. La bretxa d'ingressos de gènere dins de la llar explica la diferència en la prestació de cures no remunerats. La disponibilitat de temps de l'altre membre de la parella té un efecte diferent en l'apropament de la dona o l'home a la seva pròpia frontera de treball, el seu màxim de treball de cura no remunerat, i l'impacte negatiu del temps dedicat al treball remunerat en el temps potencial dedicat als cuidadors, a les cures per a les dones i per als esposos. Tanque, molt breument, en les principals conclusions del projecte, només refrescar les més importants. El mercat de treball continua mostrant-se molt ineficient a l'hora d'integrar les dones en les mateixes condicions que els homes. De fet, estem treballant en una idea de mercat laboral absolutament de format androcèntric. La divisió sexual del treball és un factor de primer ordre, involucra tant a les llars com al mercat laboral en les relacions de doble direcció, que alimenten tant les desigualtats de gènere en l'àmbit privat com en el públic. És en el temps o disposició del temps on es conforma un dels nusos gordians de la desigualtat més important, ja s'ha referit a això Capitolina Díaz. Les desigualtats més importants s'evidencien en menor temps de treball remunerat per a les dones i amb major valor que se li dona, i menor valor que se li dona al treball femení. Això referirà també Pep Banyuls més endavant. Pel que fa als barons, quan ells reduïxen l'horari del treball remunerat o es veuen exclosos per tema d'atur, episodis d'atur, no van a treballar en la mateixa intensitat i en la mateixa qualitat o les mateixes ganes en l'àrea domèstica i de cures com ho fan les dones. Acabar finalment que una altra connexió important entre les desigualtats que s'originen en la llar i el mercat de treball és la infravaloració social i econòmica del treball de les dones i els biaixos de gènere que trobem en els sistemes de promoció,
remuneració, la mateixa segregació vertical, la cultura dominant del presentisme, la plena dedicació, tot això que va en contra del que parlàvem abans, l'economia de la cura. Hi ha una incompatibilitat entre l'economia de la cura i l'economia tal com està de les empreses, o la forma d'organització de les empreses. Només un minut últim per a dir-vos que a Espanya la creixent individualització de les relacions laborals dificulta les actuacions en pro d'una igualtat salarial. A Islàndia els discursos relaten molt clarament que la valoració laboral de les dones depèn del seu rol biològic, de la maternitat, i la bretxa, per tant, i ens diu amb molta contundència, la bretxa no és falta de competències en cap cas. A més, a Islàndia ens diuen que els salaris tradicionalment baixos ha fet que els homes treballen més hores i això els ha apartat també les àrees de treball domèstic. I finalment, per a Noruega, i així acaba, existeix una major igualtat de gènere, ja sabeu, un país on la igualtat és molt major, i hi ha unes menors bretxes en les llars com a conseqüència, entre altres coses, d'una major responsabilitat paternal. L'home ha conquerit un espai dins la casa o ha sabut buscar la corresponsabilitat i, per tant, ha augmentat el seu temps de cura en els xiquets i en les tasques domèstiques. I així acabaria. Moltes gràcies. Gracias, Carles, por la síntesis de tantos datos, tanto conocimiento en tan poco tiempo. Vamos a continuar con Lucila Finkel. Pido también brevedad a Lucila, si tenemos luego un tiempo para poder interactuar y hacer preguntas. Lucila es profesora colaboradora del Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sus trabajos de investigación se encuadran dentro de la sociología del trabajo, el análisis de la desigualdad y sus relaciones con la precariedad laboral y la pobreza. Es experta en técnicas de investigación cuantitativas. En el marco de un proyecto europeo Equal, ha realizado investigaciones evaluativas sobre la conciliación de la vida familiar y laboral, y entre sus artículos más recientes destacan desigualdades de género en la distribución de los recursos económicos en las parejas, el reparto del trabajo doméstico en la familia, la socialización en las diferencias de género y la percepción de la ciencia y la tecnología desde la perspectiva de género. Lucila nos va a hablar ahora de brechas profesionales y bueno, se va a centrar en algunos sectores más feminizados. Lucila, tu turno. Muchas gracias y agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer venir a esta universidad y tener ocasión de encontrarme con los colegas. Bueno, como ha dicho Marcela, yo me voy a centrar en un aspecto más concreto del análisis de la brecha salarial y es qué está ocurriendo en el trabajo profesional. Normalmente hablamos de brechas, como bien nos ha explicado Capitolina Díaz hace un momentito, hay distintos tipos de brechas y dentro de cada una de ellas podríamos analizar distintos sectores, distintas responsabilidades, pero a mí me parecía interesante, no solo porque me he dedicado más al estudio de los profesionales, en centrarme en este ámbito, sino también porque es un sector cualificado donde se supone que en teoría las diferencias entre hombres y mujeres deberían ser menores que en otro tipo de sectores. Ahora veremos que esto no es así. Voy a intentar ser muy breve, con lo cual voy a ir un poco rápido para intentar cubrir lo que tenía preparado. En primer lugar, quiero hacer una consideración muy sucinta sobre el marco teórico que he utilizado. Voy a detallar los objetivos y la metodología que he seguido, presentaré los principales resultados y luego haré una síntesis de las conclusiones más importantes. Bueno, en la sociología de las profesiones, que es un ámbito que yo trabajo, el género, la consideración del género es relativamente reciente. Los clásicos de la sociología no lo contemplan como tal y es una de las principales críticas que se ha formulado relativo a las aportaciones de nuestros padres fundadores. La sociología funcionalista americana tampoco contempla el género de forma concreta o específica y las teorías críticas de las profesiones o las teorías críticas de la sociología en general pues tampoco, se han olvidado un poco de lo que supone el género en relación al trabajo.
Ahora bien, hay muchas contribuciones importantes de la sociología crítica que han sido incorporadas a todo el análisis del género y del trabajo. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con la segregación ocupacional, el control del conocimiento, el proyecto profesional y una idea que a mí me gusta mucho, que es la idea de la trayectoria profesional, de una visión más longitudinal de la carrera. Además de todo este marco teórico de la sociología de las profesiones, yo tomo todo lo que tiene que ver con los propios estudios del género en relación con el trabajo. Y por eso se consideran en este estudio, que va a tener la forma de un capítulo cuando el libro se publique, todos aquellos conceptos relacionados con la segregación laboral en razón de género, tanto segregación vertical como horizontal y la distinta distribución. Bueno, aquí tenéis un poco explicado a qué se refiere en el caso de los profesionales. Cuando hablamos de segregación vertical me refiero a lo largo de las carreras profesionales y la segregación horizontal tiene que ver con la distinta distribución de hombres y mujeres en los distintos campos del saber. Con esta idea de partida, los objetivos de mi trabajo fueron, en primer lugar, analizar esa brecha de género en los profesionales cualificados, considerando algunos indicadores claves del ámbito educativo, pero también de la estructura del mercado de trabajo en España. Yo me he centrado exclusivamente en los datos para España. Y una vez analizados estos indicadores, se llevan a cabo algunos análisis para ver cuáles son las diferencias salariales existentes en las distintas profesiones y ocupaciones que están contemplados dentro del bloque de técnicos y profesionales científicos e intelectuales del Código Nacional de Ocupaciones. Es un bloque entero donde ahora veremos qué subocupaciones están incorporadas ahí. Se analiza la brecha salarial, perdón, no digital, salarial, en el caso de los profesionales cualificados y hacia el final del capítulo lo que intentamos es analizar cuáles son las principales variables que influyen en la brecha salarial entre hombres y mujeres profesionales. Yo lo que he hecho fundamentalmente es una revisión del estado de la cuestión, como hacemos siempre, que abordamos un estudio, principales datos de España, de Europa, en estudios previos que no hay demasiados, es decir, que sobre el trabajo profesional hay muy pocos estudios empíricos y los datos que os voy a presentar ahora brevemente provienen de distintas fuentes, que son las que tenéis ahí detalladas, ¿no? El avance de la estadística de estudiantes universitarios que la hace el Ministerio de Educación, la encuesta de inserción laboral, la tasa de afiliación a la Seguridad Social, llevada a cabo por el Ministerio de Educación y los consejos sociales de las universidades, la EPA y la encuesta de condiciones de vida del 2015. Esto está bien porque tenemos distintas fuentes de datos, pero metodológicamente hay que tener mucho cuidado. Hablamos de fuentes de datos distintas, con metodologías distintas, muestras distintas y, aunque he intentado que los datos provengan más o menos de los mismos años, no siempre coinciden exactamente. Con lo cual, intentar hacer una comparación entre fuentes de datos distintas ya sabemos que hay que hacerlo siempre con bastante cuidado. Creo que este esquema representa un poco la línea de análisis que he intentado seguir. Es importante cuando analizamos la brecha salarial en los profesionales partir del estadio previo, el estadio inicial, que es cuando un profesional entra en la universidad. Por eso he trabajado con algunos datos sobre las matrículas en los grados. ¿Qué pasa con los hombres y las mujeres en los distintos grados de nuestro sistema universitario? Analizo también los datos de los titulados, de las personas que terminan los grados. Se consideran las matrículas en másteres, en posgrado. Y una vez que termina esa fase educativa, esos 3 primeros estadios, se consideran los primeros datos de los que disponemos sobre inserción laboral. ¿Qué está pasando a los 4 años de terminar una carrera? ¿Qué datos tenemos ahí? Y después, los recuadros que están sombreados ya en amarillo son datos que provienen del mercado de trabajo, ¿no? Datos de la EPA fundamentalmente, tasa de empleo, distribución por distintos campos. Vemos qué pasa con el tema de las horas trabajadas por hombres y mujeres, la existencia o no de subempleo y, por último, analizamos la brecha salarial en los profesionales que están integrados en el mercado de trabajo. ¿Qué sería lo ideal? Pues lo ideal sería contar con datos longitudinales de una misma fuente, que recogieran toda esta... 2 minutos, madre mía, voy a correr. Bueno, simplemente la encuesta de condiciones de vida
la submuestra que yo he manejado nos arrojaba 2.397 casos. Voy a mostrar algunos resultados brevemente y en todo caso el PowerPoint queda aquí. Si nos fijamos en los porcentajes de estudiantes matriculados en nuestros grados, en toda España, en el año 14-15, vemos que en amarillo están las mujeres y en gris los hombres. Las mujeres son mayoría en todas las ramas del saber, excepto en ingeniería y arquitectura. Los titulados, ocurre lo mismo. Las mujeres son mayoría, titulan más mujeres que hombres, excepto en ingeniería y arquitectura. Si nos fijamos en la tasa de afiliación a la seguridad social a los 4 años de terminar la carrera, esta es la cohorte 9-10 y son datos del 14, vemos que son muy similares en todas las distintas ramas de técnicos y profesionales. No hay ligeras diferencias, pero no son muy amplias. En cambio, encontramos grandes diferencias en cuanto a hombres y mujeres contratados a tiempo completo. Esto tiene mucho que ver con lo que acaba de comentar Carles de las horas trabajadas, ¿no? Aquí tenemos la distribución de hombres y mujeres en cada una de estas ramas, ¿no? El tema del subempleo, claramente las mujeres están en más posición de subempleo que los hombres. Y ya entrando en la última parte del análisis, que es la de la encuesta de condiciones de vida y de los ingresos de hombres y mujeres, observamos que la media de ingresos brutos anuales es mayor en el caso de los hombres que de las mujeres. Es un dato sin desglosar por las distintas ramas, 27.000 euros de media en los hombres, 22.000 las mujeres. Y si analizamos otro tipo de magnitudes, como las horas anuales, las horas mensuales, el salario bruto por hora, que es la unidad estándar para poder comparar, también vemos que los hombres profesionales y técnicos ganan más que las mujeres profesionales y técnicas. Bueno, las diferencias más importantes se ven en la salud, la educación y los negocios y la administración. Son las tres que están sombreadas en amarillo, aunque no se ve mucho, ¿no? Vemos que la brecha calculada a partir de la media de ingresos brutos al mes, la más alta es en salud, seguida de educación. Estos datos han sido trabajados posteriormente, una vez ya terminada la investigación, con Juan Asins, que está aquí entre el público. Y Juan me ha ayudado a llevar a cabo un análisis basado en la misma metodología que comentaba Carles, un modelo lineal general, donde estimamos la brecha, pero ya no del salario mensual, sino del salario bruto por hora, entre hombres y mujeres, controlando por una serie de variables independientes, que están ahí detalladas y no las voy a leer. Sí, voy terminando. Vemos que con este análisis multivariante, que afina bastante más con respecto a la diapositiva anterior, la mayor brecha se da en salud y educación. ¿Qué podemos concluir con todo esto? Pues que a pesar de los importantes avances que ha experimentado Occidente en cuanto a la situación de la mujer, estos cambios sabemos todos que son desiguales y asimétricos. En el caso de las mujeres técnicos y profesionales, a pesar, y esto es lo irónico de la situación, a pesar de que las mujeres ingresan en la universidad en casi todos los campos de saber en mayor proporción que los hombres, a pesar de que se gradúan más que los hombres y a pesar de que sus tasas de empleo no son muy distintas, vemos que en cuanto a salarios y a horas trabajadas también hay importantes diferencias entre hombres y mujeres. Decimos que las mujeres tienen menores tasas de empleo, menores porcentajes de contratos a tiempo completo, son mayoritariamente asalariadas en el sector público, trabajan más horas en la empresa o en el negocio familiar, ganan menos al mes y por hora y además presentan una brecha salarial en sus salarios brutos por hora en todos los campos, destacando la educación, como decía, con una brecha del 11% y la salud con una brecha del 24%. Y ya para concluir bueno, ¿y esto por qué? Por supuesto, queda mucho por hacer, habría que considerar otra serie de variables, más allá de las que hemos considerado como variables independientes, pero lo que está claro es que las áreas o los sectores donde hemos encontrado una mayor brecha, educación y salud, son las áreas, por otra parte, más feminizadas, con lo cual la feminización y la brecha es evidente que tiene algo muy en común. Y muchas gracias. Bueno, continuando con esta apretada mesa, Josep Banyuls nos va a hablar ahora
de las brechas en diferentes sectores productivos y de las estrategias empresariales alrededor de estas brechas. Josep es profesor titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y es también miembro del Instituto de Estudios del Trabajo de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, tanto en el ámbito nacional como internacional. Sus áreas de investigación son el análisis laboral, especialmente en los aspectos referidos a las condiciones de trabajo desde una perspectiva comparada. En los últimos años se ha dedicado al análisis de las crisis y su impacto en el ámbito laboral. Josep, cuando quieras. Moltes gràcies. I, volia agrair en primer lloc la unitat d'igualtat per la convocatòria de l'acte, que no sols és este, sinó que molts altres que en els últims temps s'han anat fent, que és d'agrair aquesta difusió d'idees. Bé, jo no vaig a donar 4 idees generals, molt sintètiques, el màxim possible, i bàsicament centrant-me en les idees que jo crec que són més importants de la part del treball que hem fet. I serà publicat en algun moment, una part ja he dit i altres hi seran pronte, per tant, en el futur ho podeu llegir. Simplement vaig a destacar 4 qüestions. La primera idea que a nosaltres ens va portar a plantejar-nos una sèrie d'aspectes que ara comentaré és que normalment parlem de bretxa, d'una bretxa. Per exemple, l'any passat era el 18,8% de la bretxa en Espanya, la bretxa salari-hora, però quan anem a sectors productius tenim aquesta imatge que no s'entén res, però bueno, les ratlles ara vos explico ràpidament. Són bretxes salarials hora i anuals, igual dona una, perquè en el cas és el mateix, però per ficar-vos la imatge, la línia vertical és la mitja, la de l'esquerra, la de color carabassa, és la mitja de la salari-hora i la de la dreta és la bretxa mitja salari anual. I cada línia horitzontal són sectors. És un sector productiu, en una classificació que ara mateix dona igual. Bé, què és el que destaca d'ací? En primer lloc, la diversitat. A nosaltres ens va cridar molt l'atenció que si miraven la bretxa no agregadament per a l'economia espanyola o per a la Unió Europea o per al que siga, l'àmbit territorial que siga, sinó que baixem al nivell de sector, observem que existeix una forta diversitat entre sectors. Aquesta era una primera qüestió que ens cridava molt l'atenció. La segona és que els sectors feminitzats tenien una bretxa salarial desproporcionadament elevada. Aquells sectors en els quals més del 40% de l'ocupació eren dones, la bretxa se disparava molt, excepte en sanitat i educació, que tenien lògiques diferents en conjunt, no per ocupacions. Per tant, ahir trobàvem aquesta qüestió. Clar, com explicar això? Doncs ens vàrem recórrer a lo que seria un marc analític o un enfocament analític basat principalment en el que és l'anàlisi de la segmentació del mercat laboral, amb la idea següent, i es tractava no sols de veure per què la bretxa era alta o baixa, sinó per què existeix bretxa, sinó per explicar per què existeix aquesta diversitat, o sigui, per què trobem sectors amb bretxes salarials molt elevades i altres sectors amb bretxes salarials baixes. Al final, el problema per a nosaltres, en termes analítics, és que hi ha sectors, hi ha llocs de treball roïns, i podem classificar dolents, com vulgueu dir-ho, precaris, si voleu gastar la paraula, no és un problema terminològic ara mateix. Hi ha llocs de treball que tenen baixos salaris, o que són mal pagats, o que se cobra poc, i aquests llocs de treball són més majoritàriament ocupats per dones. Aquest era el plantejament, diguem-ne, analític que nosaltres teníem. Clar, com explicar això i per què passa això? Un poquet aquesta és la qüestió central del treball que hem fet. Doncs la idea per a nosaltres de per què passa això és que el mercat de treball, el mercat laboral, funciona d'una manera en la qual hi ha llocs de treball, els llocs de treball són creats principalment per les empreses i hi ha persones que s'incorporen, que busquen una ocupació, que busquen ser contractades per a rebre un salari. Aquests llocs de treball que són creats per les empreses bàsicament tenen una sèrie de característiques qualitatives. I aquestes característiques qualitatives per a nosaltres estan explicades principalment per el que serien pràctiques de gestió empresarial. I vaig contant-ho ràpidament, però molt simple, el màxim simple possible. Les pràctiques de gestió empresarial pel que fa a la força de treball intenten fer front a 4 problemes, o han de resoldre 4 problemes de gestió. Un problema de gestió és la flexibilitat laboral, que està associada a la flexibilitat productiva, que està associada a la flexibilitat dels mercats. Canvia la producció perquè canvien els mercats de béns, perquè canvia la demanda. Aquest és un primer problema. Segon problema, problema de control. O en definitiva, que la força, la mà d'obra contractada s'implica el màxim possible. Tercer problema, disponibilitat. Tindre mà d'obra formada en condicions per a produir. I el quart problema és el problema del conflicte distributiu, o intentar pagar menys o reduir els costos laborals, en definitiva. La solució d'aquests 4 problemes és múltiple i és variable.
i amb una mateixa variable, hi ha moltes variables que se poden utilitzar per a fer front a aquests problemes, i és una solució combinada sempre. I, per exemple, un contracte temporal permet flexibilitat, permet control, perquè si no te portes bé te tiren més prompte, però simultàniament també permet pagar poquet o pagar menys que un contracte indefinit. En aquest context, per tant, i en aquesta situació, nosaltres veiem que hi havia una diversitat de variables que podien explicar aquesta diversitat també salarial. Aquestes pràctiques de gestió empresarial no actuen en el buit, l'empresa té uns marges de maniobra per a poder triar si fa contractes indefinits o contractes temporals o si utilitza, per exemple, una determinada classificació professional o unes determinades categories professionals i classifica més a les dones en un grup ocupacional o en altre. Tot això pot triar, però el seu marge de capacitat, de llibertat, d'elecció no és indefinit. Espera-me, ja. Sí, acaba de... Perdó. En definitiva, el seu marge d'intervenció, com deia, no és indefinit, té marge d'intervenció però està limitat. Per què està limitat? Per una part existeix una normativa legal que és variable, que pot ser utilitzada d'una forma o d'una altra per l'empresa. Per exemple, una empresa no està obligada a fer a tota la plantilla temporal. Lo pot fer si vol, però no està obligada. És un marge de maniobra que té. No està obligada a pagar menys o no pagar hores extra. Ho pot fer o no, però bueno, aquesta normativa laboral d'alguna manera està afectant el seu marge de maniobra, està condicionant l'espai que té de gestió. Hi ha activitats sindicals també dins de les empreses, capacitat de defensa de drets, de control de les pràctiques empresarials, hi ha condicionants de lo que és la posició competitiva de l'empresa que li limiten el seu marge d'intervenció, li marquen certs topes en la seva forma de gestió laboral i després també hi ha cultures de gestió. Hi ha cultures reactives, cultures més proactives, cultures més integradores, menys... En definitiva, tenim aquesta diversitat. Això a nosaltres ja sí que ens donava peu a poder anar explicant a nivell sectorial per què trobem aquestes diversitats de bretxes que vos he ensenyat abans. D'alguna forma, el que nosaltres trobem és que en cada sector aquestes pràctiques acaben generant llocs de treball diferents, quan veiem un agregat en termes estadístics, i simultàniament les empreses acaben aprofitant diferències socials per a triar a persones que s'adapten millor a aquesta diversitat de llocs de treball, que s'acoplen millor, per dir d'alguna forma, a aquestes característiques, per exemple, de flexibilitat o baixos salaris i demés. I en aquest sentit hi havia una confluència, i és el que d'alguna manera apareix així, entre característiques dels llocs de treball i característiques poblacionals. Les empreses directament no generen característiques poblacionals, però sí que aprofiten característiques poblacionals. I al final és un problema també, o una qüestió relacionada amb el sistema de reproducció social. Les dones accepten salaris més baixos, pitjors condicions de treball o més flexibilitat per moltes causes. El temps pot ser una, el treball domèstic, la distribució de cura i demés. En definitiva, nosaltres després això ho hem creuat en més variables, hem vist la intensitat tecnològica, la presència sindical, ja vaig acabant, els condicionants associats també a la dimensió empresarial, i totes elles són variables que per a nosaltres d'alguna manera ens aproximen a el que són les pràctiques de gestió, per exemple, quin tipus de tecnologia utilitzes, quina dimensió tens d'empresa i altres variables que m'està considerant, i en elles apareixien diferències importants quan ho mirem a nivell de sector respecte a lo que és la bretxa. Per exemple, sectors o empreses més sindicades, la bretxa era menor. En intensitat tecnològica no afectava tant a la bretxa, però sí al nivell salarial. És a dir, trobem ahí, per tant, una diversitat. I la idea central, i acabe, bàsicament, ho he contat rapidíssim, però per a nosaltres és primer, existeix una gran diversitat, i aquesta gran diversitat és derivada d'una diversitat de pràctiques de gestió empresarial també, o en gran mesura derivada d'una forta variabilitat a les pràctiques de gestió, i la bretxa, després de tot el treball que hem fet i que hem vist, no és sols un problema salarial, o no és sols un problema estrictament vinculat, o directament o sols, o en exclusiva vinculat a la política salarial. És un problema més ampli, perquè al final, evidentment, la bretxa se manifesta a partir del salari, o la veiem, la calculem i la materialitzem en un salari, però està associada a quin tipus de contracte tens, quin temps de treball tens, quines primes tens, tot. En definitiva, la nostra idea final és, si no ampliem més la mira, la perspectiva de mira, i contemplem el que és el conjunt de les pràctiques de gestió, moltes coses no acabem d'explicar-les. I aquesta era un poc la qüestió. Moltes gràcies. Muchas gracias, Josep. Y como es un fenómeno complejo el que estamos analizando, digamos, vamos a pasar ahora
a un nivel más microsociológico y, Amaya Isaola nos va a hablar de cómo toman decisiones las parejas en relación a los cuidados. Amaya es doctora en Sociología y especialista en migraciones por la Universidad del País Vasco. Es investigadora en el grupo de investigación CiberCity, acrónimo de Ciudad y Diversidad, profesora en la Universidad de Logroño. Sus principales temas de investigación son la inmigración, la sociología urbana, la desigualdad y la exclusión social. Entre sus artículos destacan las personas mayores en el contexto de crisis, entre la dependencia y el sostén familiar, la cuestión del otro, forasteros, extranjeros, extraños y monstruos, relaciones sociales y diversidad en el espacio local y condiciones de vida y ausencia de bienestar en las personas mayores. Amaya, tu palabra. ¿Cómo se amplía? ¿Dónde? A ver, no veo aquí. A ver, no haga lo mismo que antes, que he metido la pata. ¿Es un PowerPoint? No, es un PDF. Es un PDF. Supone que directamente... Ah, sí, vale. ¿Dónde? Aquí no cierra esto. ¿Perdón? Jesús. Aquí. ¿Se ve así pequeño? Bueno. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a estar aquí y espero poder intentar sintetizar lo más posible el trabajo que hemos realizado en el País Vasco. Bueno, nuestro caso ha sido todo un análisis cualitativo a través de unas entrevistas realizadas a las parejas y es importante tener en cuenta que hacemos la entrevista a los dos miembros de la pareja a la vez. Entonces, partimos de una serie de puntos que considerábamos importantes y que eran un interés específico que considerábamos relevante a lo largo de todo el proceso que teníamos que tener en cuenta. Por un lado, el discurso de la brecha de cuidado, pero no solamente de la brecha de cuidado, sino la estrecha relación que consideramos que tiene precisamente también con la brecha salarial. En este contexto, lo que queríamos identificar con claridad era ver cómo los discursos nos transmitían las prácticas, cómo se mantienen y se establecen determinados protocolos de actuación dentro del espacio doméstico de las parejas y, en definitiva, cómo se iban legitimando o no las desigualdades de género y los conflictos que se podían dar dentro de las parejas a la hora de intentar llegar a acuerdos o bien gestionar la vida cotidiana, qué hace qué dentro del espacio de la familia. Y finalmente, ver cómo las estrategias de poder estaban relacionadas directamente con los ingresos y los cuidados, estrategias de poder dentro del espacio familiar. Bien, partimos en todo caso de un discurso que se produce directamente en concreto en la pareja, como os he comentado, para analizar esas elecciones, las decisiones, los acuerdos y relacionados todos ellos, por un lado, con el cuidado, pero también con las tareas, diferentes tareas domésticas, ¿no? Entonces, todo ello lo hemos tenido en cuenta controlando, para hablar de parejas homógamas, controlando el impacto de déficit de la brecha salarial. Eso ha sido un elemento fundamental a la hora de poder contactar con las parejas con las que hemos estado analizando el trabajo, las entrevistas, perdón. ¿Y cuál ha sido el objetivo? Pues bueno, comprobar cómo precisamente ese acotamiento o ese control de la brecha salarial en las parejas podía favorecer la desgenerización dentro de la vida cotidiana en cuanto a las decisiones, a las pautas o bien a la forma en la que se organiza el día a día de la familia. Y todo ello estaba a la vez dentro de un espacio en el que, si por una parte controlamos ese déficit salarial, pues también veíamos cómo podríamos esperar a encontrar si hay una mayor ocupación dentro del espacio doméstico por parte del hombre,
pues supuestamente habría una menor dedicación al espacio doméstico por parte de la mujer. Bueno, eso era el objetivo que queríamos ver si se llegaba a cumplir o no por medio de ese control salarial. Cuando hablamos de parejas homógamas, nos hemos centrado en ver cómo podíamos llegar a acotar, en cierta forma, esos perfiles a los que teníamos que acercarnos. Las entrevistas que hemos hecho eran a parejas que estuvieran entre unos intervalos de edad entre 30 y 45 años. Buscábamos precisamente esa homogamia salarial en la que buscábamos un equilibrio o una paridad en cuanto al salario y si había alguna diferencia, que esa diferencia fuera como máximo de un 10% superior, pero en el caso de la mujer, no en el caso del hombre. Que no estuvieran externalizados los cuidados, externalizados en el sentido de que no estuvieran cuidados pagados, sino cuidados en todo caso que pudieran ejercer algún miembro de la familia para colaborar dentro de esas tareas de cuidados y las parejas recibían apoyo a cuidar a los hijos, pero el familiar que siempre cuidaba en todas las entrevistas que hemos hecho, ejercía ese cuidado de apoyo, era siempre un miembro de la familia de la mujer. Y, por otro lado, las parejas que buscábamos era que tuvieran alguien al cuidado. Nos daba igual el tipo de vínculo familiar, o mayores o hijos. Solo ha habido hijos, desde pequeñitos, desde meses, hasta alguna familia que tenía hasta 3 hijos. Y una equivalencia en cuanto a la dedicación del trabajo remunerado. ¿Por qué? Porque si tenemos una equivalencia del trabajo remunerado, supone que hay también la misma equivalencia en cuanto a la disposición del tiempo del trabajo no remunerado. Y que si en una pareja el hombre trabaja 8 horas con trabajo remunerado y 4 horas en trabajo doméstico, se supone que la mujer debe llevar el mismo equilibrio. Cosa que sí, pero no. Entonces, bueno, ha habido una serie de aspectos que no se han mostrado, no se ha visto ese equilibrio. Y como tengo que darme mucha prisa, os voy a presentar los principales objetivos, los elementos. ¿Ya? Vale, pues ya estoy. Los principales resultados los hemos agrupado en 3 aspectos fundamentales. Aquellos que están relacionados con la vulnerabilidad estructural, todavía vinculada al mercado laboral, con un plano que hemos denominado como ideológico, y luego es una tendencia a la desgenerización en la distribución de las tareas. Cuando hablamos de vulnerabilidad estructural nos estamos refiriendo al mercado laboral, a la inseguridad dentro del mercado laboral, a la precariedad en cuanto a los contratos, al salario y demás, que sobre todo van a determinar una serie de relaciones en cuanto a los discursos y a las prácticas en relación al cuidado de la pareja, ya sean las parejas homógamas o aquellas parejas que en algunos casos hemos entrevistado también que eran más desigualitarias, pero el discurso viene siendo el mismo. Todas ellas, las parejas, tienen diferentes posiciones en cuanto al mercado laboral, pero sí se ha visto que cuando hay problemas en el mercado laboral, así como los hombres se acusan más, se deja sentir más dentro de sus proyectos profesionales y familiares, esto no ocurre en el caso de las mujeres, sino que aún es más, la mujer adquiere un liderazgo especial dentro del espacio de la vida cotidiana. Y esto se ve sobre todo en que los hombres esa tensión generada por esa vulnerabilidad estructural le genera una sensación de incertidumbre muy importante o fuerte que incluso repercute en su espacio. En cuanto al plano ideológico, es importante tener en cuenta de que la edad de estas parejas implica también, está relacionada con una visión igualitaria en cuanto a lo que debe ser la distribución de las labores y tareas domésticas. Eso sí se ve en todas las entrevistas, hay una cierta colaboración, una cierta igualdad en cuanto a la distribución de las tareas, pero eso sí, hay elementos que son importantes tener en cuenta.
se sale del discurso más tradicional, pero sin embargo hay una especie de que sirve como amortiguador precisamente de los conflictos domésticos, como que existe ese reconocimiento de igualdad, pero como algo que queda soterrado para evitar un cierto conflicto doméstico. En realidad, los hombres, como alguno de ellos nos ha dicho, yo soy un buen mandado, de esa forma hago lo que me dicen, pero hago lo que me dicen, no más, y sin embargo no son los protagonistas ejecutores, sino que hacen lo que se les manda. Y esto estaría muy relacionado, considero, con lo que ha comentado Capitolina, con el cuidado subjetivo. ¿Por qué? Pues porque las mujeres son quienes, absolutamente todas las entrevistas, son quienes llevan la agenda. La agenda del médico, la agenda del colegio, la agenda del banco, la agenda de la planificación completa de la familia está en la cabeza de las mujeres y en algunos casos dejan el papel de lo que hay que hacer a lo largo del día. Bien, y lo último aspecto, esa tendencia desgeneralizada, bueno, es como una especie de justificación de la distribución de algunas de las tareas domésticas que llevan en cierto modo implícita un discurso de género. Yo hago determinadas tareas porque sé que las hago mejor que mi pareja, porque yo me arreglo mejor llevando a los niños al fútbol y ella mientras está. O sea, yo sí me comprometo a hacer determinadas tareas de cuidados, hago determinadas tareas de cuidados, pero sobre todo si tengo que arreglar el garaje, lo hago yo, mientras… O sea, hay un discurso de desgeneralización de las tareas del hogar, pero sin embargo sí hay una distribución en cuanto a determinadas actividades muy vinculadas al gusto o a lo que uno dice y considera que hace mejor. ¿Qué sucede? Que a la vez eso oculta, en cierto modo, un discurso un poco tradicional sobre qué hace cada uno dentro de ese espacio doméstico. He sido rápida. Gracias, Amaya. Y con Amaya podemos ver cómo, además de que existen estructuras de dominación, una gran parte de esta lucha feminista se libra dentro de las parejas e inclusive dentro de una misma, ¿no? La necesidad, digamos, de empoderarnos y de transformar culturalmente estas relaciones de poder, ¿no? Bueno, continuando con este análisis más cualitativo, va a finalizar como expositora de la mesa Pilar Parra García. Ella ha realizado una parte importante de nuestro trabajo de campo, es directora general de la empresa QO Experience, y es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Psicología Transaccional, colaboradora en diferentes programas de radio y televisión, tiene más de 25 años de experiencia en investigación de mercados, ha trabajado como directora de investigaciones en Delta Marketing Research y en Advira. Y bueno, nos va a exponer sus puntos de vista acerca de ese trabajo cualitativo. Pilar. Buenas tardes, muchas gracias a todos. Bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo que tenemos, que es muy poco para las muchas cosas que habría que contar de esta investigación, ¿no? En QO diseñamos la forma de abordar esta temática tanto en Noruega, en Islandia y en España, y fue a través de la técnica de grupos de conciliación, ¿no? Esta técnica consiste en celebrar grupos simultáneos en el tiempo. Vinieron hombres y mujeres, cada grupo estaba en una sala y a ambos se les informaba que estaba el otro grupo opinando sobre las diferencias de género, ¿no? Con lo cual, pues obtuvimos unos discursos puros y luego transformados, porque había un tercer momento en el que nos juntábamos ambos grupos y intentábamos llegar más allá. La verdad que la tercera parte de la intervención fue muy
mucho menos profunda de lo que pensábamos, porque realmente nos encontramos un discurso defensivo en el hombre tremendo, que costó muchísimo desactivar y que por tanto se nos esfumó. Pero bueno, vamos a ir un poco a resultados, que si no nos devorará el tiempo. Decir que hicimos este grupo de conciliación y también hicimos 6 entrevistas al tejido empresarial, ¿no? Como principal conclusión de las entrevistas al tejido empresarial fue, y eso ocurrió en los 3 países, en Noruega, en Islandia y en España, es que nos encontramos con una capacidad negociadora y reivindicativa de la mujer muy, muy baja. Y esto es sorprendente porque no solo era en España, sino en esos otros países. Ahí suponemos que es lo que está un poco desactivando nuestra capacidad negociadora, pero sí que creemos que es un elemento pues, a trabajar en un futuro, porque era algo que denunciaban casi todos los agentes entrevistados, ¿no? Y luego de la parte de los hogares, y fuimos a parejas entre 30 y 45 años, como en la investigación del equipo de Amaya, todos tenían hijos, al menos 2 de los participantes tenían también personas mayores a su cuidado. Y bueno, hay grandes resultados, pero que se comparten con mucho de lo dicho en esta mesa, pero quizá me gustaría centrarme en la crianza tóxica, que sería el principal insight que a nosotros nos ha parecido como una pieza magistral que ayuda a comprender toda esta situación, ¿no? Entonces, para entrar en la crianza tóxica habría que contar, como en una historia, los 2 protagonistas de esta historia, ¿no? Tenemos una mujer y tenemos un hombre. ¿Cómo nos hemos encontrado a la mujer, ¿no? La mujer estaba cansada, estresada, harta, tal vez, agotada, pero también empoderada. Y debo decir que el trabajo de campo se celebró hace un año, pero que en este año se ha ido reforzando ese posicionamiento de empoderamiento y que hemos venido validando a través de diversas investigaciones posteriores, ¿no? Creemos que un poco la resolución de la crisis con una importante participación femenina ha ayudado a ese sentimiento de empoderamiento, ¿no? Pero vemos a una mujer que ya está muy exigente con su partner, ¿no? Ya no le permite, ya está como muy harta de su falta de evolución, de la falta de evolución del hombre. Y su discurso es tremendamente exigente y reivindicativo respecto a su pareja, ¿no? Necesita que la transformación del hombre sea más rápida y por tanto está todo el tiempo en una situación de demandándole más, ¿no? ¿Y cómo nos encontramos al hombre? Pues el hombre estaba como un rey destronado, absolutamente, no entendía nada de lo que pasaba. Su discurso... Primero, que hasta llegar realmente al discurso profundo y real tardábamos mucho tiempo y empezaban mensajes del tipo: uy, si yo soy el que más cuido en la casa, del 100% de las tareas el 80% lo hago yo. Eso un montón de hombres en el grupo lo soltaron así de primeras, ¿no? Hasta que ibas un poco desbrozando una situación real, ¿no? Y entonces nos encontramos a un hombre absolutamente confuso, no sabe por qué ha pasado todo esto, de pronto se encuentra que él ayuda, porque está en clave, como decías, de ayudar, y no entiende con lo bien que se porta cómo encuentra a esa señora enfrente siempre reivindicando, ¿no? Y entonces es que no sé, yo pongo la mesa, es que mi suegro hacía así, y mi suegra tenía que saber exactamente qué es lo que quería mi suegro. Entonces, entre eso, que tiene como ejemplo a que él finalmente come y recoge la mesa, le parecía que él ha hecho una progresión enorme, una evolución gigantesca. Y luego se encuentra a una mujer que, frente a sí, que siempre le dice que es poco, ¿no? Entonces, tiene una situación como de, esto no lo entiendo. Por otro lado, se siente muy acosado, ¿no? Hay como una presión social, de forma que su discurso siempre está cuestionado, y entonces había mensajes del tipo: es que ahora no puedes abrir la boca, es que dices cualquier cosa
y se meten contigo, ¿no? Entonces era como que estaba deseando refugios de machos, ¿no? Donde pudieran hablar totalmente libres, porque se encontraba una mujer enfrente que cada vez estaba más libre y cada vez pudiendo, uy, que ya me ponen los minutos, y cada vez podía hacer más, y él que no entendía nada de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces nos encontrábamos con esa situación en la que él aún sigue en clave de ayuda. Y sí que es cierto que al final lo que está haciendo es elegir como tareas del hogar que le alimente, ¿no? Una de las cosas que él está viviendo también con más angustia es que se nutría su ego de la admiración femenina, ¿no? La posición de la mujer en la pareja siempre era de admiración respecto al hombre. Y esto, de pronto, siente que lo ha perdido y le falta. Entonces, ¿qué ha hecho, no? Que ahí es donde viene la crianza tóxica. Pues ha asumido la crianza de los hijos, parte de la crianza de los hijos, y resulta que esto le está nutriendo no solo de afectos, sino que también le está nutriendo de admiración. Y ahí es donde creemos que puede haber un peligro, ¿no? Porque está estableciendo alguna relación, o algunos de ellos están estableciendo una relación con los hijos desde un apego que quizás sea conflictivo. Sobre todo, ¿por qué? Porque además, en esto también las mujeres están participando, ese enfrentamiento que hay en el hogar lo están llevando y trasladando a los hijos. Entonces, la mujer da consignas a sus hijas, mujeres, de tu padre es un torpe, todo lo hace mal, y los hombres es ven aquí, que la bruja de tu madre nos ha dicho que volvamos a limpiar el frigorífico, ¿no? Entonces, creemos que esto es una situación bastante peligrosa, ¿no? Y que claramente se está produciendo en el hogar. No hay una resolución de ese conflicto, hay una situación disfuncional entre el hombre y la mujer, y en muchos casos de las parejas estudiadas lo resolvían de esta manera, que puede llevar en un futuro pues, a problemas bastante graves, ¿no? Sobre todo este hecho de la crianza tóxica, ¿no? Donde están nutriéndose de elementos que no deberían de provenir de esta manera, ¿no? Entonces, no sé si ya estamos fuera de tiempo. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Bueno, unos minutitos, 5 minutitos para preguntas. También está Lina, si quieres puedes subir. Y bueno, hacemos una ronda muy rápida de preguntas. Sí, por ahí ¿hay algún micrófono o a viva voce? A viva voce. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Quién quiere? ¿Alguien quiera preguntar más? Digamos, un poco el corolario por ir suturando. Sí. Sí. No, era, vamos, un comentario a raíz sobre todo de la última intervención, la de Pilar, que me ha parecido todo muy interesante, pero esta última, como era así de mensaje muy directa, me ha sorprendido. Y entonces yo pienso que en estos momentos, es una opinión, es una opinión oyendo lo que tú has dicho, de, ¿cómo le has llamado? La crianza tóxica. Me parece además que conozco algunos casos y creo que es verdad, que se está produciendo eso. Que creo que en estos momentos los modelos de educación o de socialización de chicos y chicas jóvenes están basados en una tremenda desigualdad, pero totalmente no, parcialmente distinta como era antes. Y entonces, claro, hay que adaptarse a la situación y la situación ha cambiado radicalmente, pero yo creo que no se está haciendo bien, no se está haciendo desde una posición de igualdad. También es verdad que es muy difícil, pero creo que las cosas no se están haciendo de una manera óptima o que aproxime, que haga converger, sino que busca situaciones que, claro, como al final todo se da en una sociedad que está es muy desigual a todos los niveles, pues entonces nos está llevando a resultados como a veces ocurre con los planes de igualdad, que dice, bueno, esto no es lo que yo pretendía la igualdad y me encuentro con situaciones que son desiguales totalmente. Y aquí está ocurriendo algo parecido. Es muy alarmante, yo creo que es muy alarmante que como
proceso educativo hay que replantearlo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Yo le comentaba antes a Capitolina, digo, estos papás jóvenes que cuidarán a los niños y se ocuparán de ellos un poquito más, no había pensado yo en esta alianza, pero digo, habrá que ver cuando tengan que cuidar al abuelito, que da menos gustito, si también se ocupan, porque esa no se ha producido. Y entonces, claro, lo que no pensaba yo es en esa maniobra ya con los pequeñines, ¿no? De ese juego de alianzas tan así. Pero bueno, nada, enhorabuena a todos, ¿eh? Gracias. Si no hay ninguna pregunta más, quienes quieran pueden contestar a ambas preguntas. Vale, Amaya. Yo. Bien, de las parejas que hemos entrevistado, 2 estaban casadas por la Iglesia, 5 eran parejas de hecho, 3 se habían ido a vivir juntos en el momento que la mujer se quedó embarazada, y las respuestas en todas han sido las mismas. La forma de comportamiento tanto del hombre como de la mujer han sido las mismas. Incluso una de las parejas se habían divorciado ya, lo único que convivían juntos hasta que él fuera a vivir a la casa nueva, que era cuestión de 15 días, y el motivo del divorcio era este. Pero las respuestas, la forma de comportamiento, excepto en alguna que podría haber alguna diferencia en el que él intervenía más, pero también condicionada por los horarios del trabajo de ella, las respuestas y el comportamiento eran más o menos similar. Y por cierto, las entrevistas se han hecho tanto en el País Vasco como en Valencia, y los resultados han sido muy similares. ¿Quieres comentar algo? No, bueno, que estoy plenamente de acuerdo, sí, la situación sí es alarmante. Sí. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, un poco voy a dar cierre a esta mesa. Sí, no, perdón. Creo que te referías per si hi havia dades respecte a diferència de bretxa salarial entre dones solteres i dones casades. Val? A veure, dues coses. Si mirem la bretxa, hauríem de mirar bretxa homes casats i dones casades, dones solteres, homes solteres. Aquesta seria la lògica. Llavors sí que hi ha menys bretxa entre les dones solteres, però pateixen la mateixa desagregació laboral que patirien les dones casades. Per què en tenen menys respecte a la bretxa homes casats, dones casades? Em segueixes l'argumentació, no? En tenen menys perquè la seva continuïtat al mercat laboral és més, perdoneu la redundància, més contínua. Estan més temps al mercat laboral, tenen menys sortides del mercat laboral per als temps de criança. Llavors, la segregació és la mateixa, però l'opció per la professionalitat i no una vida familiar i de criança dels fills fa que la bretxa sigui una miqueta menor. Sí, això és el que t'estic dient. Que la mateixa segregació, ella pateix la mateixa segregació laboral que els homes, sí, però la bretxa seria menor perquè els seus accidents al mercat laboral, és a dir, les eixides al mercat laboral són menors. Normalment les dones solteres tenen una clara voluntat de vida professional des de moments molt inicials i fa que aquesta bretxa sigui menor. Ara, la mateixa segregació que fa que continua havent bretxa. Vamos que lo tiene. Me cojo esto. En otra investigación que hicimos previa a esta, en la que participó Lucila Finkel, otra profesora de la Universidad de Oviedo, y yo, en esa investigación encontramos, a partir del estudio de la encuesta de presupuestos familiares, encontramos que las mujeres que viven solas son las en hogares unifamiliares constituidos por ellas solas, son las únicas cuyos salarios son prácticamente iguales que los hombres que viven solos o que los hombres que viven en pareja y con hijos. Luego, las mujeres que viven en pareja, todas inmediatamente tienen brecha salarial en cualquier circunstancia. Una brecha salarial más o menos notable dependiendo de muchos factores, pero las que apenas tienen brecha son las mujeres, porque el concepto soltera y casada me parece que sobra en estas cosas, si no es vivir sola o vivir en pareja. Pues vivir, ya, pero vale la pena diferenciarlo. Vivir sola parece que es lo que nos iguala laboralmente de manera bastante notable. Y vivir en pareja, en términos salariales, es un lastre.